Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro estudio del libro La Deidad, el Cosmos y el Hombre en el Centro de Estudio Teosófico Hanteposi. Continuamos nuestra lectura, nuestro estudio en la introducción de la primera parte. Retomando lo que hemos estudiado en las dos sesiones anteriores, nos explicaba el texto qué es la ciencia esotérica. Entonces, hablábamos que se refiere a un conocimiento profundo y oculto sobre la naturaleza del universo, del ser humano y de las leyes que rigen tanto lo visible como lo invisible. También recordemos que la palabra esotérico proviene del griego y significa volverse hacia el interior y se refiere a las enseñanzas reservadas a un reducido número de personas. Entonces, esotérico quiere decir todo aquello que tiende a elevar. Es un conocimiento oculto a los sentidos porque está más asociado a lo metafísico. Algo esotérico en las escuelas filosóficas serias, pues algo sagrado, de carácter sagrado. Y para seres de estados elevados de conciencia, que conlleva, por supuesto, el desenvolvimiento de poderes psíquicos y poderes espirituales. Con el tiempo, el significado de esta conjunción de palabras se ha ampliado para incluir cualquier tipo de conocimiento, de práctica o de creencia que sea misteriosa, que sea de difícil acceso o de difícil comprensión para la mayoría, y que a menudo se asocia con lo oculto, con lo místico o con lo espiritual. Bueno, dicho esto, entonces comenzamos nuestro estudio de hoy. Antes de proceder con el texto, se recomienda con insistencia al estudiante que quiera ser guiado en su acercamiento al vasto campo de la ciencia esotérica que estudie cuidadosamente la siguiente nota preliminar. Y la nota preliminar dice: el material de esta obra se presenta en capítulos, cada uno de los cuales trata de una faceta de la ciencia esotérica. Los capítulos de la parte primera son introductorios y discursivos, siendo su finalidad el ofrecer un panorama general del tema. Aunque son introductorios, no pueden ser elementales, ya que todos los niveles de estudio de la ciencia esotérica demandan un esfuerzo sostenido por parte del estudiante. La parte segunda está dividida en capítulos similares, ofreciendo material suplementario y de apoyo con muchos estratos de la literatura original. Estos estratos han sido seleccionados por su valor explicativo y por ser amplificaciones de la información delineada en la primera parte. Se le recomienda al estudiante familiarizarse primero con el contenido de la parte 1, leyéndola con atención, de preferencia más de una vez, anotando a medida que proceda no solo las preguntas que surjan en su mente, sino también los enunciados de la ciencia que le parezcan ser más significativos en cada capítulo. Cuando haya asimilado la información esencial dada en esta primera parte, se le recomienda leer una vez más cada uno de los capítulos de la parte 1, pero ahora estudiando a su vez el correspondiente capítulo de la parte 2. El compilador ha hecho aquí una selección personal inevitable de pasajes de apoyo significativos e interesantes, tomados de los libros de referencia. Posteriormente, se le recomienda al estudiante estudiar estos pasajes dentro de su contexto original. De aquí la amplia provisión de referencias, de las cuales, ok, un segundito que hay dos personas en sala de espera, Danieli y Sergio, por favor. Gracias. Se le está dando entrada, tranquilo, sigue Okay. porque yo les voy a entrar. Ok, gracias. El compilador ha hecho aquí una selección personal inevitable de pasajes de apoyo significativos e interesantes, tomados de los libros de referencia. Posteriormente, se le recomienda al estudiante estudiar estos pasajes dentro de su contexto original. De aquí la amplia provisión de referencias, las cuales, si siguen, los conducirán a una mina inagotable de información e inspiración. Entonces aquí ya el autor nos está diciendo o nos está dando técnicas
o tips para poder aprovechar el libro al máximo. Uno de los documentos más importantes a los que debe dirigirse la atención es la pequeña compilación de las últimas instrucciones que la señora Blavatsky dio a sus estudiantes, conocida como las notas BAR, las cuales están publicadas en su panfleto titulado H.P. Blavatsky, la doctrina secreta y su estudio. Y también aparecen en Fundamentos de la Filosofía Esotérica y nos remite a ver la bibliografía que está al principio del libro. En estas notas, tomadas tan solo 3 semanas antes de su muerte, encontramos no solo sus consejos personales a sus estudiantes de cómo acercarse al estudio de la doctrina secreta, sino también un enunciado adicional de las ideas básicas de la ciencia esotérica. El primero de los cuales es, y no está de más repetirlo, el de la unidad esencial de la existencia, que toda existencia es una cosa. En el momento en que uno pierde de vista esta unidad fundamental, ella nos advierte. La idea de separación sobreviene y el estudio pierde su valor. El campo de la ciencia esotérica es ilimitado y su horizonte siempre se aleja a medida que el estudiante avanza hacia él. No es fácil su exploración, pero la satisfacción e incluso la excitación de lograr el conocimiento de la naturaleza interior de las cosas que está esperando ser descubierto es la recompensa que todo aventurero tiene asegurada. Y cierra con la cita. Solo comienza. Podrías estar caminando hacia un nuevo y maravilloso mundo. Entonces, esta última oración deja mucho que pensar, ¿verdad? Solo comienza, podrías estar caminando hacia un nuevo y maravilloso mundo. Implica e incluye tanto. Nos recuerda que la teosofía no es solamente un conjunto de ideas, sino que es una filosofía de vida que busca develar las verdades ocultas detrás de la existencia, despertando hacia una realidad mucho más amplia de la que nosotros podemos percibir en este plano físico. Y este nuevo mundo no es solamente externo, sino que fundamentalmente es interno. El estudio teosófico promueve el autodescubrimiento y el desarrollo espiritual. Cuando comprendemos las leyes universales, la evolución del alma, la naturaleza cíclica de la existencia, pues somos impulsados a transformar nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Y esto es un viaje hacia la sabiduría, hacia la compasión, hacia la autorrealización. Todo este tipo de conocimiento puede cambiar y debería ser eso, hacer un cambio radical en la forma en que nosotros vemos temas como la muerte, el sufrimiento, las relaciones, como vemos el futuro, pues abriendo horizontes que ni siquiera podíamos antes imaginarnos. También nos anima esta frase a superar la inercia, al miedo a lo desconocido, a la duda, y dar ese salto inicial, y escuchar ese impulso que nos viene desde adentro, ¿verdad? Que nos impulsa a estudiar, a meditar, a la exploración interna. Entonces, esto es una invitación a la valentía de embarcarse en un camino que, por supuesto, va a desafiar creencias que ya traemos preconcebidas. Por eso debemos tener una actitud de curiosidad ilimitada. Y, por supuesto, también una apertura a nuevas ideas. Incluso si nos parecen extrañas o poco convencionales al principio. Entonces no nos podemos cerrar. También nos motiva a suspender el juicio y a explorar siempre con una mente inquisitiva. Nos motiva la perseverancia, a no desanimarnos, a ser disciplinados, a ser constantes ante las dificultades y a comprender que esa verdadera comprensión y transformación requieren tiempo, esfuerzo y dedicación, que es un trabajo interno y que cada uno debe hacer el propio. Voy a empezar por un hermano que lleva muchos años en la teosofía y
y que me conoce desde hace muchos años y me aprecia, y él dice que como estando yo con tantos problemas de salud, y sin embargo me río. Le digo, muy sencillo, y eso tú lo tienes que saber igual que yo, porque sé que estoy compensando cosas de otra encarnación que me toca hacerla en esta, y que las cosas de esta que después tengo que hacerla en otra encarnación posterior son las que yo puedo tratar de no hacer que sean muchas y que no sean de mucho valor, que no sean muy grandes. Y entonces, mira, sé que tengo que cumplirlo. Hace años yo siempre oía a que la gente acostumbraban, sobre todo en la iglesia católica, se paraban frente a la imagen de una virgen, de una santa o de Jesús, y decían, ¿por qué a mí? ¿Y por qué a ti? Porque tú algo hiciste antes y tienes que pagarlo ahora. Pues no es pagarlo, no, es compensar. Es compensar, simplemente compensar. Entonces, si yo no llego a aprender esos conceptos, estaría ahora con mis problemas de salud, más el pensar de que me están dando algo que yo no me merezco, porque he sido muy bueno en esta encarnación, pero en otra, no sé. Entonces, bueno, quería hacer ese comentario porque Gracias, lo he vivido, lo he vivido. gracias. O sea, saber que esa creo que es la actitud que nosotros debemos tener con todos estos conocimientos que son trascendentales, que hagan un impacto en nuestra vida, porque si nosotros no cambiamos nuestra forma de ver la vida, de actuar, de pensar, pues entonces, ¿qué hacemos con estudiar y estudiar si no está haciendo un impacto en nosotros? Y me encantó lo que dijiste en cuanto al karma. El karma es bien difícil de comprender, nuestro estado mental quizá no nos lo permite todavía, pero asumirlo así con esa responsabilidad creo que es lo más apropiado, porque muchas veces lo que hacemos es como comentaste, victimizarnos, porque a mí, o sea, es una ley de responsabilidad. Asumir que en otra vida no hice algo tan bueno y ahora tengo que asumir esa consecuencia, pero con la responsabilidad de que en esta vida puedo hacerlo mejor, de que puedo mejorar, y ese debe ser el trabajo de todos. Gracias, José, por brindar tu experiencia. Enrique, adelante. Me tengo que reír. Bueno. Sí, porque en verdad he reencarnado y se me ha hecho muy difícil. Porque como dice el amigo, el hermano ahí, he nacido en una familia, me tocó, somos 9, incluyendo los padres, pero ya tú sabes, venimos de la iglesia católica. No es que obligan a uno, pero lo llevan tranquilamente ahí como para que aprendamos algo. Y, y le agradezco mucho a la teosofía, ya que es como tú acabas de leer, todo eso a que vinimos, a perder el miedo, a entender esto, lo otro, a estudiar, a escudriñar, a no creer y ya, eso es así, ya. No hay que investigarlo, no hay que hacer nada. En eso yo estoy pasando hoy en día, pero sigo mi camino teosófico, sigo en silencio, aunque ellos se molestan de mi silencio, se molestan de mi estilo de vida teosófico, ya que ellos tienen un estilo de vida creyente, dogmático, y ya tú sabes, de estar pidiendo a la Virgen María, como dice el amigo, a la otra y al otro, y para todo es una petición al santo que dé el pan, que da eso, ya tú sabes. Pero yo le agradezco mucho, qué bueno que ha tocado ese punto, porque así, en verdad, todos los teósofos, después que entran, trabajan esa parte así como tú lo estás leyendo. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Creo que sí, la mayoría de todos nosotros venimos de una familia con una religión católica y venimos con trincheras, venimos con supersticiones, con creencias. Y entrar a la teosofía es
quizás lo ven algunos como una rebeldía, es un reto, porque entonces uno está saliéndose del montón, entonces está creyendo cosas que no es lo que nos han inculcado. Pero de eso se trata la teosofía, y no solamente de creer algo porque alguien nos lo dijo, sino que nosotros tenemos que estudiarlo, investigarlo y tratar de comprobarlo. Ahorita en este momento quizás no tenemos las facultades para poder comprobar muchas cosas, pero esas facultades van a llegar. Y de esa es la idea, de que nos vayamos preparando para que podamos comprobar con nosotros mismos. ¿Puedo agregar algo más? Claro, José, adelante. Me crié en el ambiente religioso, estudié en una escuela católica, ahí participé en todo tipo de actividad posible dentro de la iglesia, desde monaguillo hasta cantante de coro. Después me tocó vivir el reverso de esa medalla, el ateísmo y todas las cosas que trae los gobiernos comunistas, de que tienes que ser ateo y olvidarte de todo eso. Entonces, como fui a los dos extremos, después pude llegar al término medio con la teosofía. No voy a un extremo ni voy al otro. Voy por el medio al final. Así es, el camino del... Muy bien, José, gracias. Daniel, ¿querías compartirnos algo? Sí, bueno, no, yo no. María Jesús también por aquí en el chat nos comparte y la gran oportunidad que nos brinda el karma para el aprendizaje. Exacto, el karma es más bien educativo, porque es eso, una oportunidad para aprender, como nos está escribiendo aquí justamente María Jesús. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, María Jesús. Es así, es una ley de aprendizaje, es, es educativo, es un maestro con toda la paciencia del mundo, pero de que aprendemos la lección, la aprendemos, antes o después, pero la vamos a aprender. Entonces, capítulo 1, acerca de la ciencia esotérica. Hay una tradición a través del mundo de una edad de oro, un tiempo cuando había maestros divinos que instruían a la joven humanidad en las habilidades y conocimientos necesarios para su supervivencia y desarrollo. Hubo un tiempo cuando los dioses se movían entre los hombres, cuando habían héroes que realizaban poderosas acciones de osadía y resistencia, cuando habían santos y profetas, magos y hombres sabios. Mucho de esta tradición se ha preservado en el folclore, en leyendas y cuentos de hadas que encienden la imaginación. Aunque sabemos que los eventos son meramente relatos, reconocemos una verdad subyacente por debajo de la ficción del relato. Nosotros admiramos instintivamente las virtudes y las cualidades heroicas de los personajes principales, adoptándolas como ideales y tratando de imitarlas, en la imaginación, si no es que en los actos. Sin embargo, surge la pregunta: ¿existe en verdad la posibilidad para que el individuo ordinario de llegar a ser algo más que ordinario, de desarrollar cualidades y poderes similares a los que los héroes y santos, de adquirir conocimiento secreto poseído por los magos y sabios de los cuentos de nuestra infancia? Entonces, aquí podemos mencionar los ciclos, que se refieren a eventos que ocurren cada cierto tiempo. O sea, es lo que marca el principio o fin de algún acontecimiento cósmico, de algún acontecimiento mundano, metafísico o físico. Dentro de los ciclos están los yugas, que implican las eras del mundo. Yuga quiere decir generación o periodo de tiempo que representan etapas cíclicas de la vida del universo y de la vida, por supuesto, de la humanidad. Es decir, que los yugas son eras de evolución, tanto espiritual como intelectual. Los yugas son 4. Cada uno es progresivamente más corto que el anterior.
y además se van degradando en el estado moral y físico de la humanidad, como el día a la noche, en periodos de claridad y periodos de oscuridad. El primero de estos yugas es la edad de oro, que es la que nos están escribiendo aquí, ¿verdad? La edad de oro o Satya Yuga, que es la que leemos aquí. Es un periodo de mucha armonía, de espiritualidad y podría decirse que hasta de perfección. Entonces, por eso es que nos está describiendo que había muchos maestros divinos, que habían los dioses, que había profetas, magos, sabios, o sea, era todo, funcionaba en armonía y casi podríamos decir hasta un nivel perfección, aunque sabemos que la perfección no existe. Y en cuanto a las preguntas que nos hace aquí el autor, nos dice, ¿existe en verdad la posibilidad para el individuo ordinario de llegar a ser algo más que ordinario? De desarrollar cualidades y poderes similares a los de los héroes y santos. De adquirir el conocimiento secreto poseído por los magos y sabios de los cuentos de nuestra infancia. También podríamos agregar una más. ¿Estamos dispuestos a explorar ese potencial que admiramos en la ficción, que admiramos en esos cuentos? Es en realidad una semilla latente dentro de nosotros que está esperando ser cultivada. Por supuesto que la respuesta a todas estas preguntas es un rotundo y convincente sí, porque se sostiene que las cualidades de héroes, de santos, son manifestaciones del potencial divino inherente a cada ser humano y que ese conocimiento secreto no es exclusivo, sino que es accesible a aquellos que se preparan, porque claro, tampoco podemos decir que está fácil para todos. Está accesible a aquellos que se preparan. ¿Cómo nos preparamos? A través de estudio de literatura seria, a través de meditación, a través del servicio, a través de una vida ética, una vida moral. ¿Para qué? Para poder recibir y comprenderlo, porque no tanto recibirlo, sino asimilarlo, comprenderlo, ponerlo en práctica. Por eso que la teosofía, al igual que otras tradiciones de sabiduría, ofrece un camino, ofrece herramientas para que el individuo común, el individuo ordinario, cualquiera de nosotros, podamos despertar la grandeza que tenemos dentro y descubramos esos mundos maravillosos de la sabiduría interior, ya que todos podemos hacerlo. Creo que por eso todos estamos aquí, porque somos buscadores, estamos buscando encontrarnos con nosotros mismos, buscamos mejorar. De eso se trata, de que a eso nos impulsa la teosofía. Yo quería hacer un comentario sobre el caso aquí que nos narraba también el párrafo sobre los mitos y todas estas historias que se contaban en la antigüedad, ¿no? También es importante de repente tener en cuenta, ¿no? Que en esas épocas la escritura, los libros no era la forma común de transmitir información, ¿no? Era a través de obras de teatro, cuentos, fábulas, todo este tipo de cosas que se presentaban, incluso, bueno, pintura, escultura, era más de un carácter visual, pero fíjense que era mucho más de un carácter visual porque se buscaba trabajar más la intuición. Se dice que toda nuestra sabiduría está en nuestra alma. Está en nuestro alma desde que llegamos como mónada a esta cadena planetaria, ¿verdad? A este proceso evolutivo. Entonces, en esa época era la manera de despertar esa intuición en los que estaban preparados para que entendieran o recordaran o tuvieran esa remembranza sobre toda esa sabiduría que su alma ya la contiene. Entonces, en esa época era el método que se utilizaba para hacer ese trabajo que hoy en día lo tenemos aquí frente a nosotros a través de libros y de forma escrita, ¿no? Era lo que quería comentar. Gracias, Carlos. Gracias, Daniel, por tu comentario. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Algún aporte? Arturo, bienvenido, adelante. Muchas gracias. Gusto en saludarlos. Siempre es una alegría estar con ustedes. Quizá copiara el comentario con respecto a estas líneas de si seremos en algún futuro seres como maestros, magos. Colocar el comentario sobre cuando llegaremos a terminar la séptima raza raíz. Parece ser que al concluir
esta cadena terrestre, seríamos seres pues más elevados. Es mi comentario o mi pregunta. Gracias, Arturo. Pero recordemos que estamos en la quinta subraza de la quinta raza raíz. Entonces nos falta la sexta subraza, la séptima subraza de la quinta raza raíz. Luego viene la sexta, la séptima, para terminar la cuarta ronda y comenzar la sexta ronda con todas sus razas, subrazas, tribus, etcétera, etcétera. La quinta ronda. Perdón, la quinta ronda, ajá. Vendría la quinta ronda con todas sus razas, etcétera, etcétera. Luego, la sexta y la séptima. O sea que todavía nos falta muchísimo, pero sí, la idea es que nosotros vayamos utilizando nuestros vehículos, purificándolos y vayamos mejorando. De hecho, se nos dice que en cada raza raíz se nos da un sentido. Estamos ahorita en la quinta raza, tenemos 5 sentidos, en la quinta subraza, perdón. En la sexta se nos dice que vamos a tener todos la clarividencia psíquica, o sea, limitada solamente al plano astral. Se nos dice que en la séptima subraza de la quinta raza raíz vamos a tener una clarividencia espiritual, o sea, más allá del plano astral, sino al plano mental. Y bueno, y de ahí para allá todo lo sabemos, porque terminaríamos esta séptima para comenzar la sexta raza, pero la idea es que vayamos mejorando, no solamente nosotros por nuestro propio trabajo como hombres con mente, ese impulso que le damos nosotros por nuestras actitudes, ese aceleramiento que nosotros podemos tener, pero también recordemos que tenemos un impulso que es monádico, que es un impulso hacia la evolución que siempre va hacia adelante, que existe en todo en el universo, desde una piedra, el hombre, el universo, todo, el planetas, etcétera, y también tenemos la evolución física, porque la forma se va preparando de mejor manera para contener a ese espíritu. Entonces, sí, la idea es que vamos a ir mejorando. Gracias, Arturo. Gracias. Pero falta mucho, mucho, mucho tiempo. Y porque falta mucho tiempo y porque tenemos un impulso, no debemos quedarnos así como que nos vamos a dejar llevar. No, tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos para pasar y no quedarnos estancados, porque si quedamos estancados vamos a repetir. La idea es que pasemos, vamos a esforzarnos. Gracias, Arturo. Oye, Caro, una pregunta. Mencionaste que la sexta subraza de la quinta raza vamos a desarrollar vamos a llamar la intuición. Pero es una probadita, ¿no, Caro? Porque en realidad vamos a desarrollar la intuición, o sea, la mente superior, pero hasta la siguiente ronda, ¿o no? Ok. No dije exactamente intuición, dije clarividencia. Clarividencia astral. O sea, clarividencia quiere decir que vamos a ver las cosas que no son físicas, sino metafísicas, en los planos astrales. Eso sería en la sexta subraza. Eso es lo que se nos dice. En la sexta subraza de la quinta raza raíz. Ok. Ajá. Y en la séptima, clarividencia espiritual, que quiere decir que vamos a acceder a la parte mental. Y si exactamente como dijiste, estamos en la cuarta ronda, estamos trabajando con el cuarto principio, que es el principio cámico. Entonces, acordémonos que son 4 fuego, 49 llamas. Entonces, estamos ahorita en el cuarto principio, cuarta ronda, Kama, trabajando el principio mana de Kama. Porque cada principio a su vez se subdivide a otro. Entonces, sí, es así como dice. Kama, pero estamos trabajando el quinto principio. Mana, pero de Kama. Entonces, faltaría el búdico, el átmico de Kama para acceder al siguiente principio. Falta. Ok, gracias. Gracias, Salomón. Hola. Bueno, se está hablando de la clarividencia y mi pregunta, bueno, que ya me he perdido con las razas, subrazas, me pierdo con eso, ¿no? Bueno, tú has dicho en cierto punto, ¿no? Pero entonces mi pregunta es, ¿ahora los clarividentes que hay hoy en día, qué pasa con ellos? Ok, sí, me faltó aclarar ese punto, como dijiste. Eso como desarrollo como raza.
porque tenemos un desarrollo físico. Él se va adaptando para darle cabida a ese espíritu. Hay, por supuesto, gente actualmente que tiene poderes psíquicos desarrollados, ya sea porque lo traen de otras encarnaciones, o sea, en otras encarnaciones lo pudieron hacer y vienen ya eso como un escándalo. O hay personas que buscan atajos, por decirlo de alguna manera, y por alguna forma de ritual, por decirlo de alguna manera, fomentan o activan esa clarividencia. Todos tenemos la facultad, pero no tenemos que inducir a que esos CIDs inferiores lleguen, porque son CIDs inferiores. Porque a qué estamos accediendo? Según nuestro nivel de vibración, vamos a acceder a ese nivel del plano astral. Si no vibramos muy alto, pues no vamos a ver cosas muy agradables, ni muy altas, ni relevantes. Entonces, sí, como dice María Eso, hay gente que tiene clarividencia, hay muchos que más bien especulan del asunto, inventan, son charlatanes, no la tienen, pero hacen de eso un negocio. Pero hay gente que genuinamente la tiene porque las han desarrollado en otras vidas o en esta, con el mismo crecimiento espiritual. Va a hacer que se produzcan poderes psíquicos, que no son necesarios para alcanzar un desarrollo espiritual, pero van a llegar. Entonces, sí hay personas que lo van a hacer, pero cuando me refería a eso es como raza, o sea, todo el mundo lo va a poder hacer, va a tener esa facultad. Que hay que recordar que todo está latente en nosotros, latente. Entonces, a través de ese esfuerzo propio, las personas conscientes quiero decir, que están en conocimiento pleno de que esas cosas existen, de que esos poderes están, y a través de trabajo, ¿no? Eso no es que aparece porque aparece, hay un trabajo que quizás consciente o inconscientemente, porque hay personas que tienen clarividencia inconsciente, ¿verdad? O de nacimiento, como explicaba Caro, no están desarrollándola, no la están buscando, sino simplemente aparece. Pero recuerden, están todos latentes, como nuestros 7 principios, están latentes. Todos están latentes y los vamos desarrollando a través de rondas, de razas, de diferentes ciclos. Y otra cosita con lo que refería Salomón, es que tenemos que cuando estudiamos o nos hablan de 5 sentidos, el próximo sentido que viene, primero eso, que todo está latente. Y después hay que acordarse que todo es una matriz de 7x7. En esta subraza vamos a desarrollar 7 igual, 7 principios, 7 sentidos. En la siguiente los vamos a recapitular, por eso siempre se nos hablan de recapitulaciones. Los vamos a volver a trabajar, los 7 y los 7. En la séptima subraza los vamos a volver a trabajar y concluyó la raza, perdón, en la séptima subraza. En cada subraza se trabajan todos, pero en la siguiente vienen con un nivel superior. Porque eso, imagínense, entonces como que en esta sola raza vamos a trabajar un solo sentido, entonces nos quedamos con un solo sentido. No, en todas se van trabajando toda esa matriz de 7x7, igual los principios. Se van trabajando, por eso es que es un trabajo de perfección, porque si no, entonces quedaríamos siempre rezagados. Ahí viene siempre a haber un rezago. Por eso es que hay personas que se pueden adelantar dentro de una raza, dentro de una subraza. ¿Por qué? Porque la capacidad está en esa subraza o en esa raza, se pueden desarrollar todo. Por eso es que las personas, como dice la tercera proposición, que viene ligado a la pregunta de Arturo, por esfuerzo propio logran el desarrollo de esas facultades. Sí, en realidad quiero hacer un aporte y después una pregunta. Busqué, la clarividencia astral se refiere a la capacidad de percibir eventos o situaciones a través de una proyección de la conciencia, a menudo en un estado similar al astral, permitiendo una experiencia de primera mano de esos eventos. Y la intuición, por otro lado, es la capacidad de comprender algo instantáneamente, sin necesidad de razonamiento, a menudo manifestándose como presentimientos o corazonadas. Y después dice, mientras que la clarividencia astral implica una experiencia sensorial
y una proyección de la conciencia, la intuición es una comprensión instantánea que no requiere análisis lógico. Algunas personas consideran la clarividencia como una forma más específica de intuición, donde la información se recibe a través de visiones o percepciones sensoriales. Ese es el aporte. Y la pregunta es, yo creo que nosotros lo que estamos haciendo es una, no sé si es purificación, pero sí es una evolución superior de nuestra mente. Entonces yo creo que al lograr eso, la clarividencia o la intuición es lo que vamos a ir logrando, porque lo que vinimos a purificar y a trabajar en esta etapa es nuestra mente, hacer que sea un reflejo de Budi. Es lo que pienso, es la pregunta mía. ¿A ustedes les parece que es correcto? Emilce, gracias. Sí. En cuanto a lo que comentabas de la intuición es conocimiento directo, exactamente como nos dijiste, que no implica el razonamiento ni la lógica, es simplemente un conocimiento directo que nos es llegar. Ahora, estamos trabajando la mente, bueno, estamos ahorita trabajando el principio cámico con su subprincipio, la mente. La idea de cada encarnación siempre va a ser purificar el cuaternario inferior. Cuando nosotros purificamos el cuaternario inferior, vamos a tener mejores vehículos que van a vibrar una mayor velocidad para que resuenen a altas vibraciones. Sí, debemos comenzar con la mente, porque al controlar nuestros pensamientos, los vehículos inferiores caen así ante ella, porque entonces los deseos y las emociones van a ir regulados por eso. Y las acciones son motivadas por nuestras emociones y deseos. Entonces, sí, la idea es que los vayamos purificando para que sean mejores vehículos de conciencia. A medida que estén purificados, la conciencia va a poder expresarse mejor. Pero estamos ahorita con el principio cámico, entonces en su subnivel manásico. Claro, Emil se preguntaba si estamos desarrollando la mente. Claro, se nos dice que en cada ciclo, vamos a llamarlo así, hay un principio que está por encima, no por encima, pero sí que es el que se está despertando. Por poner un ejemplo, no es tampoco despertar porque todos están, hay otros que ya están despiertos. Pero lo que sí quiero recalcar es que hay que tener presente, todos los principios se están trabajando. Todos están activos en nosotros, somos ya seres pensantes. Esa conexión manásica nos dio el conectarnos con los principios superiores, que si podemos recordar, esos principios superiores siempre van a estar activos, porque son la mónada. Entonces, todos los principios los seguimos trabajando. No podemos hablar de que solamente se está operando, ni que tenemos que trabajar un solo principio. Se nos dice por forma, vamos a llamarlo mecánico, estructural o de un orden jerárquico, aunque Blavatsky después nos dice mucho más adelante que la numeración, la jerarquía de los principios no tiene ninguna importancia, porque no es solamente para técnicas de explicarlo, para verlo diagramalmente. Los principios están todos mezclados, están todos unidos y todos están trabajando en nosotros. Imagínense que no tuviéramos, que siempre se nos dice, el principio búdico latente, porque está latente, no pudiéramos tener esos fulanos chispazos que se nos dicen, los seres que los logran tener. Los principios están todos trabajando, unos más que otros más desarrollados, pero, como dijo Caro, en el nivel que estamos. Es que ese es lo que hay que tener presente, en el nivel que estamos, y vienen siendo subprincipios de un principio. Entonces, recuerden que siempre va a ser 7 de 7 de 7. Entonces, nunca va a ser el principio cósmico más elevado al que estamos desarrollando, porque estamos en rondas muy bajas y en razas todavía bajas. Pero sí son esos subprincipios, que lo podemos llamar así, los que siempre estamos trabajando. Pero se están trabajando todos, los 7 están trabajando en nosotros. Por eso somos seres individuales y tenemos una personalidad y una individualidad. Si no tuviéramos solamente una individualidad o una personalidad.
Entonces, los 7 están operando en nosotros al nivel evolutivo donde estamos. Y hay que recordar también que tenemos 3 esquemas evolutivos que están operando simultáneamente, que es el físico, el intelectual o mental y el monádico o divino. Siempre están operando. Estamos desarrollándonos en esos 3 al mismo tiempo. Gracias, Carlos. Gracias, Daniel. Sergio. Sí, gracias, Carol. Yo regresaría también al comentario de Arturo Yepes. A mí me llamó mucho la atención en su momento cuando por primera vez vi este párrafo donde dice, hubo un tiempo cuando los dioses se movían entre los hombres, cuando había héroes que realizaban poderosas acciones de osadía y resistencia. Esto, bien, lo que quiero pensar, o en su momento, lo que pude interpretar bajo cuando estuve indagando, podemos tomar en cuenta ese arco evolutivo que hubo de las razas en otras cadenas. Recordamos que ahí también hay un aspecto de sutileza en la constitución, ¿no? Vamos a decir, de humana. Entonces, esa misma sutilidad era lo que posiblemente, digo, a mi interpretación, podía acercar a esas jerarquías. Se me vino mucho a colación también esa interpretación, ¿no? De los mitos, o bueno, no tanto los mitos griegos, sino ese contexto de los manasaputras, ¿no? En la tradición teosófica, que equivale, o se hace una vez más, se puede hacer un paralelismo a la mitología griega de Prometeo, que les da el fuego, en este caso en versión, en la tradición teosófica, les da la mente. Entonces, por ahí es donde yo hago esa relación respecto a este párrafo, y también engloba todo lo demás que están comentando ahorita, ¿no? Por el desarrollo evolutivo de cada etapa, ¿no? De cada ser, o el desarrollo de esa misma mónada. Entonces, digo, yo lo traigo a comentario para tomar, que también se puede tomar en cuenta, verlo desde ese punto de vista. Y nos está hablando que estábamos en este yugo de la edad de oro, es cuando todo es armonía, entonces por eso están los dioses, se presenta todo y todo está bonito. Bueno, no sé si lamentablemente, o bueno, lo que nos tocó vivir, ahorita estamos en la edad de bronce, el Kali Yuga, perdón, de hierro, disculpe. Hay 4, oro, plata, bronce, hierro. Estamos en la 4ª, que es la edad de hierro, el Kali Yuga, que es la que se dice que es la edad oscura, es el declive moral, el materialismo radical, hay conflictos, hay guerra, hay enfermedades, hay corta vida, hay confusión espiritual, pero detrás de todo eso hay algo positivo, porque se nos dice también que es una oportunidad única para nuestro progreso espiritual individual, porque hay intensidad de karma no tan positiva, entonces esas energías kármicas nos van a llevar a tener un mayor esfuerzo espiritual y podemos producir un avance o resultados significativos en un tiempo relativamente corto. Entonces, esta es una oportunidad realmente que nosotros tenemos para poder avanzar. Entonces, yo lo asocio más o menos por ahí. Pero gracias, Sergio, por darnos tu aporte. Esos 4 yugas, hay que verlos también como las 4 etapas de un ciclo mayor, ¿verdad? Que tiene eso, su nacimiento, su desarrollo, su declive y su muerte. Entonces nosotros estamos ya en ese ciclo, en la parte final. Entonces ya todo lo mejor, que era esa etapa de oro, que fue, vamos a decir, el nacimiento y el florecimiento de la raza o de la humanidad, ¿verdad? Fueron donde todas las instrucciones se dieron, por eso se habla quizás en estas mitologías de que los dioses estaban con los hombres. Se dio todo ¿para qué? Para que las 2 razas subsiguientes, ¿verdad? O perdón, los 2 ciclos subsiguientes, que son esos los 2 yugas siguientes, florecieran también. Pero en el penúltimo ya empieza un poco la decadencia y estamos ya en el que vamos al proceso final. Podemos llamar el de la muerte, asemejando al ciclo de nacimiento, desarrollo, crecimiento y muerte de cualquier ser. Entonces, igual, ese ciclo al principio era el mejor. Estaban los grandes maestros y los instructores dando todo lo necesario para que se desarrollaran los kalpas siguientes.
Los yugas siguientes, Los yugas perdón, dentro del kalpa. Gracias, Caro. Bueno, y a partir de lo que ustedes comentan, se me vienen a la cabeza dos cosas. Primer asunto, pues que aunque estemos ahora en la edad de bronce, siempre está presente los hermanos de la logia blanca, ¿no? En todas las épocas han existido, están presentes y ven pues quién realmente vamos teniendo las competencias para ser ayudados, ¿no? Por ellos, porque en realidad hemos limpiado nuestros corazones. Un trabajo muy difícil de hacer porque hay que acabar con las pasiones, hay que acabar, como dice la voz del silencio, hasta que la última lágrima de sangre haya expirado de nosotros. Entonces podemos, digamos, tocar esa puerta, ¿no? Yo creo que antes somos solo conocedores de esta tradición oculta y en esa medida nos vamos comprometiendo y vamos trabajando. Y la otra es, pues en realidad, este asunto del acceso a este momento astral, a esta clarividencia, es muy interesante porque la clarividencia, lo primero que se nos viene a la cabeza es pues aquellos que son capaces de percibir a lo mejor el pensamiento de otros, ¿no? O hacer, bueno, es típico el rollo de los canalizadores con todos sus debates y todo lo que sabemos que también hay mucha magia negra, pero en realidad yo estaba leyendo justo en la mañana algo de esta clarividencia y donde se habla justamente de que la facultad de clarividencia también puede ser etérica y es mucho más rara que la clarividencia psíquica. Y se habla de etérica como esos seres que son muy raros, pero que tienen la capacidad de ver el interior de las personas, como los delfines, ¿no? Que pueden ver dónde está enfermo un cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces me recordó mi lectura en la mañana que nos está hablando de que hay muchos tipos de clarividencia, ¿no? Y seguramente pues esto se va a acentuar conforme vamos caminando en las distintas subrazas. Eso era todo lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Berbari. En cuanto a lo de los yugas, yo también me equivoqué, no estamos en el de bronce, estamos en el de hierro. Es el último y el que dura menos tiempo. Y en cuanto a los maestros, siempre, ellos, encarnados o no, siempre nos están ayudando, auxilian. No de manera personal, sino a todo lo que va a producir un beneficio a la humanidad, no de manera personal. Y otra cosita, en cuanto a lo que es los deseos y las emociones, no es que tenemos que acabar con ellos. Recordemos que todo existe en diferentes planos, diferentes vibraciones. Entonces, nuestro principio cámico, en la mayoría de nosotros, funciona en los planos bajos. O sea que nuestros deseos y nuestras emociones son egoístas, guiados simplemente en lo que a mí me conviene, a mi familia, a mi entorno. Pero no podemos olvidar que el principio cámico también incluye los niveles altos, los deseos y las pasiones altruistas. De hecho, un bodhisattva trabaja desde el plano cámico, porque es el que está más acceso hacia nosotros. Entonces, lo que hay es que transmutarlo, porque el deseo y la emoción es lo que nos impele a la acción. Lo que debe motivarnos a esa acción es deseo y pasiones altruistas. Lo que pasa es que nosotros estamos vibrando un poco bajo y entonces a veces tenemos algunos altruistas, pero la mayoría de las veces nos estamos dejando llevar por esos principios bajos. Pero entonces no hay que como que verlo que el deseo y las pasiones son negativas, no. Son positivas también, lo que hay que vibrar a ese nivel, en las que sean altruistas, las que nos inviten a ayudar a la humanidad y ayudar a todos los seres. Y en cuanto a lo que decías también de la clarividencia, sí, hay diferentes tipos de clarividencia en los poderes psíquicos.
hay niveles ilimitados, creo, y hay algunos que se encargan de eso, de ver no solamente el aura de las personas, sino que hacen curaciones psíquicas. Y a veces con manos, a veces sin manos, a veces mental. Y debemos estar preparados, lo que nos dicen la base y los maestros, ética y moralmente. Por eso es que no tenemos que buscar atajos para inducir a esos seres inferiores, porque los podemos obtener, pero ¿para qué los vamos a usar? ¿Para cobrar por una sesión? ¿O para inculcarle algún pensamiento a otra persona? Entonces, por eso es que debemos estar ética y moralmente preparados para ese tipo de ciencia. Gracias, Bermari, por tus aportes. Enrique, adelante. Yo siento algo entre Manvantara y Pralaya. Los maestros son los que nos ayudan. Y al ser todo uno, todos tenemos que pasar a través de reencarnación, quizá uno más que otro, pasar una raza, hasta que todos no estemos listos. Es un comentario, las razas no pasan en ese lazo de tiempo de Pralaya y Manvantara, teniendo a los maestros ahí que nos ayudan. Pero nosotros, con estos sentidos, con esta razón, con este análisis, con este egoísmo, con todas estas cosas, pensamos tanto, pero aquí no pasa una raza, es mi pensar, hasta que todos no estemos listos. Claro, con la ayuda de los maestros. Es un comentario, gracias. Gracias, Enrique. Sí, siempre estamos existidos por los maestros, pero el esfuerzo debe ser propio. Cada uno debe hacer su propio esfuerzo. Y recordemos también, Enrique, que las razas, ella no es que una se murió, o sea, o desapareció, se aniquiló, no existe, y ya está la otra. Estamos entremezclados. Estamos ahorita en la quinta subraza, pero todavía hay de la cuarta y hay de la tercera, porque nos vamos mezclando hasta que ella se va desapareciendo. Ahora, que nosotros como entidad individual no nos preparemos, no nos esforcemos, no quiere decir que esa raza va a continuar, o sea, ella va a continuar. Que nosotros permanezcamos en esa no quiere decir que los demás no vayan a evolucionar, porque el avance o el estancamiento espiritual, el desarrollo espiritual de cada uno es individual. Por eso comentaba Daniel que hay algunos que se avanzan porque se esforzaron más, pero no quiere decir que la raza se va a estancar, no, son ciclos que duran X cantidad de tiempo, 220 y pico mil de años, algo así. Entonces, ese es el ciclo que va a durar. No es que va a durar más tiempo, va a durar 2 veces o 3 veces lo que tenía que durar, porque algunos no lo han logrado. No. Y estamos todos entremezclados. Las razas se mezclan hasta que se van eliminando. Entonces, incluso se nos dice que hay de algunos de la cesta, pero no porque sean de la cesta como tal, sino que tienen las facultades de un ser de esa raza. Entonces, es de esta raza con las facultades potenciales de la raza siguiente. No sé si más o menos me expliqué o me hice dar a entender. Pero lo cierto es que son ciclos que van y vienen, es un ciclo evolutivo que no se detiene. Es como la escuela, El que no alcanzó a cumplir el año completo, no logró las notas, él se queda, no se va de la escuela, él sigue en la escuela, pero los que lograron aprobar el año pasan al ciclo siguiente. Él sigue estando dentro de la escuela, como viendo la escuela como una raza en general. Él sigue estando en la escuela, sigue perteneciendo a la escuela, pero ya no va adelante. Ya no va con el resto de los compañeros. Él ya queda rezagado. Así también lo entiendo yo. Gracias. Así, perfecto, Daniel. La escuelita de la vida. Así es. Donde venimos a aprender. Lo que pasa, claro, estaba buscando una cita de La voz del silencio de HPB, pero ahora no la encuentro. Era sobre los poderes y creo haber leído, me parece que lo dijo ella, ¿no? De que no había que aferrarse a esos poderes astrales, sino dejarlos pasar porque es una desviación del camino espiritual. Creo haber leído eso, no estoy segura ahora.
Sí, exactamente así es. No te equivocas en tu comentario, sino que está muy acertadísimo. Ella nos dice eso, que más bien si nos enfocamos en ellos son distractores y nos desconectan de nuestro verdadero fin. El fin es el desarrollo espiritual. Los CDs van a venir, pero no podemos enfocarnos en ellos porque podemos lograr una intoxicación astral, podemos lograr volvernos adictivos. Hay muchos peligros en los poderes psíquicos, entonces por eso es que ella nos comenta que ellos van a venir, pero no hay que buscarlos. Hay que estar primero preparados ética y moralmente para poder ayudar con esos poderes, porque si vamos a tener esos poderes es para hacer el bien, para poder colaborar en el crecimiento de toda la humanidad, no para el uso propio. Incluso ella dice que, bueno, que realmente los importantes son los poderes espirituales, no los psíquicos. Los psíquicos son Sí. los bajos, los que incluso, llamémoslo así, van a atar más todavía a esa materialidad y no van a dejar progresar. Eso más o menos es lo que ella, a mis palabras, quizás es lo que nos quiera más o menos decir la voz en ese sentido. Gracias, Caro. Gracias, María Jesús. Gracias. Gracias a Salomón, vosotros. gracias. Salomón, adelante. Sí, gracias. Oye, Caro, bueno, lo que están comentando acerca de el desarrollo individual de cada uno de nosotros, pues dependerá mucho para seguir avanzando o quedarnos donde estábamos, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, en la actualidad, ¿podemos decir que hay personas que están en un nivel de la cuarta raza o de la tercera? Y que por eso puede ser que por eso tenemos tantos problemas en el planeta como guerras y todo lo que sabemos que hay. Esa es mi pregunta. Gracias. Tenemos todo eso porque hay mucho egoísmo y estamos en el Kali Yuga. Hay seres de todos, bueno, yo no lo sé si hay maestros encarnados en este momento, me imagino que debe haber, y si no hay maestros, pues hay discípulos muy avanzados, entonces ellos son los que mantienen la espiritualidad de toda la humanidad. Entonces, todos debemos trabajar en esa función. Hay cosas malas, por supuesto que sí. Hay mucha gente egoísta, sí. Pero todos en naturaleza, nuestra esencia es ser buenos. Lo que pasa es que nos dejamos llevar por nuestros principios básicos, por nuestra necesidad de supervivencia. Porque nos dejamos llevar por esos principios kármicos que son bien bajitos, esos deseos que son los que tienen, por decirlo de alguna manera, los animales, que solamente tienen un instinto de sobrevivir, pero no tienen la malicia que tiene el hombre, porque tienen la astucia que la mente le da, porque la mente racionaliza esos deseos. Pero tampoco podemos olvidar de lo que nos dice Blavatsky, que hay una ley oculta que enseña que ningún hombre puede sobreponerse a sus defectos individuales sin elevar por muy poco, aunque sea a toda la corporación de la que es parte integrante. O sea, ¿qué quiere decir? Que un poquito de avance, alguno de nosotros va a arrastrar a toda la humanidad. Porque la separación en realidad no existe. No hay ninguna cadena de causa y efecto que pueda aislarse a sí misma. Hay una influencia mutua, así que hay una interacción básica en todo el universo. Pero por supuesto que también hay una autonomía de cada ser, porque cada uno cosecha lo que siembra. Pero a medida que uno avance, nos ayuda a todos a avanzar. De que cuando hablamos de eso, ¿no? De que esas razas se van mezclando y que pueden haber seres de tercera, de cuarta o hasta de la quinta y la sexta, ¿verdad? Hay que tener presente que cuando nos dicen esto es estados de conciencia y estados mentales. No es que vamos a conseguir un ser lemuriano, ¿verdad? Como nos dice que existieron de la forma que ellos tenían, o un ser de los atlantes, o de las otras razas que ni sabemos, las futuras que ni sabemos cómo van a ser, ¿no? Los seres. Aunque los maestros dicen que la siguiente raza va a ser muy parecida a esta todavía. Entonces, claro, tenemos que ubicarnos en ese sentido, que son de estados de conciencia y estados mentales. Entonces, bueno, ese ser muy bajo, muy criminal, sin nada de compasión, sin nada de amor, bueno, ese es un ser quizá de la etapa Atlante, fue muy egoísta. Y de repente, como decía Caro, el que tiene muchos instintos todavía del tipo animal, puede ser un ser de la raza lemur
o del estado de conciencia de la raza alemana. Pero por ahí más o menos lo que se refiere, vamos a decir muy metafóricamente, porque la gran mayoría, también dicen los maestros, pertenecen a la quinta raza, la gran mayoría, porque ya pasamos más de la mitad y vamos ya casi de salida. Entonces, pero hay que verlos desde ese punto de vista. Estados de conciencia, estados mentales, más no en la parte física. Gracias. No, exactamente. Gracias, Daniel. A eso me refería, gracias. Sí, gracias, Daniel, por la aclaratoria, que es importante haberla reforzado que son estados mentales, no condiciones físicas. Gracias. Bueno, no, María Jesús, adelante. Sí, ahora me ha venido una duda. Cuando tú has dicho de que si una persona hace algo bueno, está, o sea, beneficiando a todos los demás, entonces voy a la parte contraria. Y si alguien hace algo malo, el karma nos puede perjudicar de alguna manera a los que estamos, por ejemplo, el karma colectivo, por ejemplo, no sé. Exactamente, sí, funciona igual. Porque si hace algo positivo, está dejando pensamientos, acciones positivas en la luz astral. Si está haciendo algo negativo, también está haciendo eso. Y entonces está dejando todo eso allí flotando, y cualquiera que medio vibre igualito o piense en eso, pues se va a reforzar, se va a formar como un egregor. Entonces también todo lo que hacemos nosotros va a afectar también a nuestra comunidad, como lo dijiste exactamente, porque existe el karma individual y el karma colectivo. Ese karma colectivo se forma con el aporte del karma individual de cada uno. Entonces, aquí, yo como familia acá en mi casa, entonces yo estoy creando un karma colectivo, mi karma de familia. Entonces, cada uno de los integrantes de mi familia está aportando cosas positivas y negativas a ese karma colectivo familiar. Y así es, tanto lo bueno como lo malo. Por eso tratemos de sembrar cosas buenas para dejar cosas buenas en todos. Solamente una cuestión. En la parte de clarividencia y clariaudiencia que tienen los seres humanos, unos nacen y otros se hacen. En el libro de Liv Bitter, de lo que serían los chakras, ahí menciona que muchas veces por accidentes, por cuestiones que se rompe la parte de la membrana, muchas personas pueden alcanzar esa clarividencia o esa clariaudiencia, y obviamente esas son las personas que se hacen, ¿no? Por cuestiones de accidente. Pero las otras sí vienen por nacimiento. Gracias. Si se nos dice que los chakras tienen un tipo de tela o de membrana que funciona como una envoltura de resguardo o de protección para impedir justamente eso, la prematura comunicación de los planos físicos y los planos astrales. Y se dice que esa membrana es la misma que hace que impide que recordemos lo que hacemos mientras dormimos. Impide también que las influencias astrales penetren en nuestra conciencia física. Y también se nos dice que sustancias como el alcohol va destruyendo ese tejido. Las drogas, todo lo contrario, lo solidifican y vuelven al hombre más materialista porque pierden la comunicación con su tríada superior. Tratemos de ir avanzando con lo que vamos necesitando. Si no tenemos poderes clarividentes es porque no los necesitamos. Entonces no busquemos a buscar esos poderes psíquicos. Si los necesitamos, nos van a llegar. Si todos tuviéramos esos poderes con el nivel de egoísmo que tenemos todos, sería un caos y un desastre peor de lo que ya existe. La universalidad de las tradiciones del folclore sugiere que las historias populares son el manto que cubre una ciencia profunda, un conocimiento genuino de la naturaleza y de sus leyes. El héroe logra su meta obedeciendo a las condiciones impuestas sobre él, perseverando en su búsqueda a través de pruebas y tentaciones extremas. De manera similar, aquel que quisiese penetrar los secretos de la naturaleza tiene que amoldarse a las propias leyes de la naturaleza, desarrollándose en entendimiento y fuerza moral al entregarse a la concentrada consecución de su meta única. Entonces, al buscar similitudes y concordancias, podemos descubrir valores y conocimientos que, como nos dice aquí, son universales.
aunque cada mito, cada tradición, cada cultura o cada época, religión, etcétera, tenga su propia riqueza, su propia singularidad o su partecita de la verdad, porque todas tienen una partecita de la verdad. Entonces, eso es lo que nos facilita la cooperación y el entendimiento, según la cultura, la tradición o la religión, que representan algunos aspectos del conocimiento espiritual, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que ese conocimiento es verdadero, se expresa de manera universal. Se presenta en este mito, por aquí los griegos lo presentan de esta manera, los egipcios lo presentan de otra, o sea, de una manera universal, pero acomodado o ajustado, por decirlo de alguna manera, para que cada cultura lo pueda entender. Un ejemplo de esto lo podemos verificar en la constitución del hombre. Las diferentes filosofías espirituales lo clasifican de diferente manera, pero todos coinciden en que hay una parte espiritual que es eterna y hay otra parte que es material y que es perecedera. Uno lo dividen en 7, otro en 5, otros en 3, pero todos coinciden en eso, de que hay una parte eterna y que hay otra que es eterna y espiritual y otra parte que es material y perecedera. Entonces, las historias, los mitos, las leyendas no son solamente fantasía, porque a veces lo vemos así como simple fantasía. Ellos son más bien vehículos simbólicos que van a transmitir una verdad universal sobre la condición humana, sobre principios morales, sobre leyes cósmicas o sobre el camino espiritual. Depende de cómo esté enfocado ese mito, cuento, historia, leyenda, etc. Y en la mayoría de todos ellos, el héroe, el protagonista, es la personificación ¿de qué? De la fuerza, de la resistencia, de la perseverancia, con una vida marcada por desafíos, por no decirlo de otra manera, sino por desafíos. Entonces, la superación de todas estas pruebas que se le presenta al héroe, le van a dar a él la capacidad de enfrentar, y no solamente de enfrentar, sino de trascender esa adversidad. Cada uno de esos obstáculos es una metáfora que nos va a ir presentando, porque tiene obstáculos que sean internos, como el egoísmo, la envidia, etcétera. O sea, los propios demonios, los propios errores que tiene cada uno, o pueden ser externos, los desafíos que nos presenta la sociedad, la familia, el país, la cultura, etcétera. Entonces, todo eso son adversidades. Y no es tan relevante los detalles de todas esas historias, que si existieron, que si no existió, que si la realidad es como nos las cuentan o no es así. Lo importante es la esencia, lo que nos va a dejar las virtudes, la fuerza, la perseverancia, todas las virtudes, lo que ellos están mostrando, la compasión, la iluminación, o sea, cada una de esas virtudes que resuena con nosotros. Eso es lo importante y lo que debemos tomar de todas esas historias. Que nos sirvan de inspiración. ¿Para qué? Para ser mejores versiones de nosotros mismos, alcanzar un estado de grandeza que percibimos en ellos, que serían como unos arquetipos. Bueno, así lo entiendo yo, que es como un arquetipo. Es como que si el alma reconociera que esos ideales están en mí mismo, o sea, esos ideales soy yo, los tengo latentes, lo que tengo es que despertarlos, desarrollarlos, pero eso que yo veo en ese héroe, eso mismo soy yo. Así lo entiendo yo. Gracias, Caro. Yo lo único que quería decir que efectivamente lo que dijiste es muy, bueno, de acuerdo a mi perspectiva, muy correcto. Son los arquetipos que están en el inconsciente colectivo, ¿no? Y sobre los que todos vamos transitando hasta llegar a integrar todos, porque esa es la idea de los arquetipos, y integrar todos, ¿no? En nuestras personas y en la humanidad. Gracias. Gracias a ti. Sí, porque a veces no es tan importante los detalles, sino qué es lo que resuena en nosotros de esa historia. Verlo como eso, yo también puedo lograr hacer eso. Yo puedo lograr esas facultades. Y seamos nuestra mejor versión. Por eso nos emocionan también, ¿no? Desde Sí. que somos niños, las pequeñas historias que tienen arquetipos atrás nos emocionan porque estamos identificándonos con ese inconsciente colectivo y los arquetipos. Gracias. Sí, gracias a ti, Bermari. Eso también es, creo que ya lo dije, pero
me parece también tan bonito, ¿no? Porque a la gente que le gusta estudiar todos esos mitos y esas alegorías, mitos, simbología, nos ayudan a despertar la intuición y muchas veces nos traen reminiscencias, porque por alguna vez estuvimos por allí. Gracias, Karen. Sí, gracias, sí. Es que eso es lo bonito, que despierte cosas en nosotros, que resuene con nosotros y que nos está despertando, que nos motiva a hacer. Gracias. Como dijo Bermari, y nos empapamos con el personaje. Lo que hay que empaparnos con el personaje bueno. Hay uno que no lo hace con el tan bueno. Continuamos entonces. Este libro está escrito para aquellos en quienes se haya despertado el deseo de conocer y que estén preparados para hacer el esfuerzo necesario, intelectual y moral requerido para recorrer el antiguo, pero siempre presente camino. O sea que para el que se prepara. No es para cualquiera, hay que prepararse. Yo creo que eso por lo menos a mí lo que más me motivó de la teosofía, porque nos ofrece respuesta a las preguntas que la mayoría, creo que los que estamos aquí no hemos hecho, y la mayoría de personas se hace. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Entonces nosotros estamos estudiando para conocernos a nosotros mismos, para conocer el mundo en que nos movemos, para desarrollar potencialidades, para lograr transformaciones, para desarrollar lo que realmente somos. Entonces, la teosofía es un sistema de información, no un sistema de creencias. Es un vehículo para acercarnos a la verdad y ajustarnos en el desarrollo interno. Es la suma de conocimientos acumulados por la investigación y experiencia de una serie de adeptos. Y estos conocimientos se pueden comprobar. O sea que no es que es una hipótesis, todo esto se puede comprobar. ¿Cómo lo comprobamos? Mediante el uso de facultades internas. Algunos la tenemos, otros no la tenemos. Esas facultades las iremos desarrollando a medida que nosotros vayamos cambiando en estado de mental y en estado de conciencia, pues se irá desarrollando esas facultades y vamos a hacer comprobaciones a medida que vayamos escalando. Por eso se nos anima a que cuestionemos todo, a que investiguemos, a que desarrollemos y que asimilemos y tengamos nuestra propia interpretación de la enseñanza. Entonces, ese es, entiendo yo, la preparación que debemos tener. Es ese deseo de conocer, de investigar, pero no es el deseo de saber simplemente porque quiero nutrir mi parte intelectual, no. Eso tengo que llevarlo a la práctica. ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo lo aplico a mi comunidad? O sea, ¿cómo lo hago práctico? Eso es lo que nos debe motivar. Y debe lograr ese impacto. Son conocimientos trascendentales, pero que tienen que lograr un impacto, un cambio en nuestras vidas. Y si todos hacemos esto, bueno, esto sería una maravilla. María Jesús, adelante. Sí, yo una pequeña anécdota, porque claro, pone conocer, a ver, sí, conocer, ¿no? Yo he conocido la teosofía porque yo soy de Barcelona, España, y hay una iglesia, la Catedral del Mar, muy bonita, ¿no? Y se me ocurrió entrar y había como una especie de urna donde tú echabas, es muy raro que en una catedral haya una cosa de estas. Ponía una urna de cristal y podías escribir en un papel y meterlo en la urna. Y a mí se me ocurrió solamente poner querer conocimiento y a las pocas semanas creo que entré en la teosofía, puse conocimiento y fíjate, para mí es muy bonito la manera de... y que las casualidades no existen. Así es, qué bonita experiencia, María Jesús. Creo que todos hemos tenido alguna bonita experiencia de cómo nos acercamos a la teosofía. Sería interesante que todos comentáramos, ¿verdad? De qué manera nos acercamos, cómo nos llegó la teosofía. Porque a veces eso, estamos buscando y en el momento menos pensado nos aparece. Y sí, fue bonito. Gracias. Gracias por compartirlo. Y eso también lo que nos dice es que no es la primera vez, no es la primera vida que nosotros estamos estudiando teosofía. Ya en otras vidas seguramente nos hemos reunido.
y hemos estado estudiando teosofía. Entonces venimos a retomar. Y de eso también, por eso que a muchas personas quizás se les hace muy fácil. Apenas ven algo de la enseñanza y enseguida lo asimilan y lo entienden muy fácil. A unos nos cuesta un poco más. Pero todo eso viene como reminiscencia de lo que hemos estudiado y hemos trabajado y nos hemos esforzado en encarnaciones anteriores. Pero de eso se trata, de conocer, de buscar, de indagar, de cuestionar, de no creerle algo a alguien. Y es lo que nos infundan siempre todas las religiones, creerle a alguien, algo a alguien, y ese alguien casi siempre es de autoridad, y es amén. Y si uno se cuestiona, pregunta por qué es así, entonces todo es un misterio, no se puede. Es así y es así, es un dogma. Y eso es lo bonito de la filosofía, que nos invita a pensar, a investigar, a buscar, a cuestionar. Aquí no es creerle nada a nadie. Vamos a estudiarlo y vamos a interpretarlo, como lo entiendo yo. Así que gracias, María Jesús. Los sabios que han seguido ese camino nos han dejado toda la información que necesitamos para llevar a cabo la empresa. Sus instrucciones incluyen reglas de conducta para la vida diaria, advertencias acerca de los peligros y dificultades que sin duda se encontrarán, e información detallada acerca de la naturaleza del hombre, nuestra naturaleza y de sus potencialidades. Todos los seres humanos estamos destinados a transitar el camino hacia la iluminación. Ese es el plan divino. Este sendero implica un proceso consciente de desarrollo interior, de purificación y de expansión de la conciencia. La información que nos han dejado todos estos sabios, estos maestros, ha sido transmitida a través de diferentes épocas y diferentes culturas, aunque la mayoría de las veces ha sido velado bajo simbolismo, bajo alegoría, bajo cuentos, mitos, lo que comentábamos anteriormente, bajo historia. Y este camino también, como nos dice el texto, implica peligros y dificultades. Estos pueden mostrarse como pruebas kármicas, como tentaciones egoicas, como ilusiones mentales, o sea, como maya, como influencias negativas de las fuerzas astrales. Entonces, la teosofía nos enseña que el camino hacia la iluminación no es fácil y además requiere una gran determinación, un gran discernimiento, una fuerza de voluntad constante para superar todos los obstáculos internos y externos que nos van a ir surgiendo, porque van a surgir. Entonces, este aspecto resalta la naturaleza probatoria del sendero espiritual, donde cada dificultad es una oportunidad para el crecimiento, para la purificación. Siempre estamos siendo probados. Cuando menos lo pensamos, en cualquier cosa que veamos como tonta, quizás es una prueba. Quizás la mayoría la pasamos, quizás la mayoría no la pasamos, no sabemos, pero en todo quizás hay una prueba para mostrar de qué somos capaces de hacer. Entonces es importante recalcar que no estamos solos, que los maestros encarnados o no siempre van a acompañar a la humanidad, y no solamente a la humanidad, a todos los seres vivos, porque ellos se encargan del proceso evolutivo desde el primer reino elemental hasta nosotros, pasando pues por el reino animal, vegetal, el mineral, pasando por todos eso. Entonces no estamos solos, los maestros están allí y sus brazos están siempre abiertos. Pero nosotros, llevando una vida virtuosa, una vida guiada por amor, por compasión, por el servicio desinteresado, es lo que nos va a acercar a ellos y a la iluminación. Oye, Caro, siempre me he preguntado acerca de lo que acabas de decir, de que siempre somos ayudados por los grandes seres. ¿Y por qué permiten que nosotros los humanos echemos a perder todo lo que está cerca de nosotros? Desde el agua, los ríos, los mares, la tierra, el aire, todo lo hemos echado a perder. Entonces mi pregunta es, ¿de qué manera es que estos grandes seres nos ayudan, nos guían para que pues vayamos por el camino correcto? Gracias. Blavatsky nos dice que el trabajo de los maestros, de los adeptos, de los ya iluminados, solamente pueden conocerlos ellos. Pero también nos dice que la espiritualidad
de toda la humanidad está sostenida por ellos. Ahora, ¿de qué manera trabajan? Yo exactamente no lo sé, pero puedo tener la vehemencia, la fe y la confianza que ellos siempre están enviando energías positivas hacia todo el planeta, hacia todo. Lo que pasa es que nosotros tenemos un egoísmo tan grande que no permitimos que esas energías lleguen a nosotros. Ellos no pueden intervenir en el karma de nadie, ni de la persona, ni del planeta, ni nada. Por eso tenemos libre albedrío. Nosotros mismos construimos nuestras vidas, nuestras vicisitudes, nuestras cosas buenas o malas. Nosotros con nuestro comportamiento lo construimos. Los maestros no pueden hacer nada. Yo lo veo como el ejemplo de cuando tenemos un niño y empieza a caminar. Entonces no lo vamos a enseñar a caminar porque se va a caer y se va a raspar las rodillas, no, él tiene que aprender a caminar. O cuando va a empezar a andar en bicicleta. No lo montemos en bicicleta porque se va a caer y se va a estrellar. Bueno, cuando se caiga, etcétera, va a aprender. Entonces nosotros, lamentablemente, aprendemos solamente a través del dolor y el sufrimiento. También podríamos aprender en base a la experiencia de otros, pero a veces somos tan testarudos que no solamente el dolor y el sufrimiento es lo que nos hace aprender, es lo que nos hace reflexionar y lo que nos hace ser mejores personas. Y en eso no intervienen los maestros. O sea, los maestros no intervienen en nada que sea mundano, en nada que sea personal. Ellos pueden ayudar de una manera global a toda la humanidad. Pero entonces de repente pensamos, existen guerras, ¿por qué el maestro no detiene la guerra? Quizás han trabajado en energías tantas y quizás han evitado muchas guerras. Quizás ellos son los que han evitado, esta es mi opinión, quizás ellos son los que han evitado que lancen otra bomba. Quizás ellos los que mantienen contenida todo eso. Que existen cosas negativas. Acuérdense que hay fuerzas. Los maestros están en la fuerza que va en pro de la evolución, pero hay una fuerza también contraria. Hay fuerzas involutivas, fuerzas de la materia, y cada uno hace su trabajo. El maestro de la mano derecha hace su trabajo, manda energías positivas, pero hay una contraparte. Están los de la mano izquierda, que también tienen capacidades, tienen poderes. Ellos, los de la mano izquierda, tienen un límite, pero también tienen poderes. Y ellos también hacen su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Estancar la evolución de la humanidad. Entonces cada uno está haciendo su trabajo. Se nos dice que hay guerras más fuertes en los planos sutiles que en los planos físicos. Porque no solamente se trata del hombre, aunque el hombre es una parte central y básica en el proceso evolutivo de todo el universo. Pero hay fuerzas involutivas, eso no lo podemos negar, que actúan en contra de la evolución. Así lo entiendo yo, Salomón. Gracias. Sí, está bueno. Gracias, Caro. Oye, quería agregarle algo a Salomón que Caro lo dijo ahorita, me recordó el caso de los niños. Salomón y a todos, ¿no? Pero Salomón, que fue el que hizo la pregunta. Mira, cuando vemos fijamente de repente ese esquema planetario donde nos dicen dónde estamos, porque yo lo refería en estos días, que hay que saber dónde estamos, ¿no? En esa parte evolutiva, dónde nos encontramos. Entonces, Salo, somos niños todavía. Nuestros padres, que son esos maestros que dice aquí que nos han regañado, nos han dado instrucciones y no les hacemos caso. Somos niños, somos como ese niño que cuando empieza a caminar, como refirió Caro, tienes que enseñarle, no toques esto, no toques aquello, no te metas por aquí, no abras las gavetas. Vieron que los niños entonces hay que cerrarle las puertas cuando empiezan a caminar, hay que esconderle las cosas de peligro, hay que quitarle los tomacorrientes, hay que taparlo. ¿Por qué? Porque no saben. Entonces todavía nosotros, suene así un poquito duro, todavía estamos aprendiendo. ¿Por qué, si esta es nuestra casa, la tenemos que dañar? ¿Por qué tenemos que acabar con el planeta? Entonces somos niños. O sea, a nuestro nivel evolutivo todavía somos niños. Recuerden, lo último que se nos dice fue la mente. Estamos aprendiendo a usar la mente. Somos niños. No tenemos todavía un verdadero
conocimiento profundo, que quizás podemos decir que es espiritual, de esa conexión con nuestro medio ambiente, con nuestro mundo, con nuestros hermanos, todos nuestros hermanos, y los destruimos y nos los comemos y acabamos con todo. Somos niños, somos niños. Y otra cosita que quería agregar de lo que decía, preguntaba también Salomón, de cómo trabajan los maestros, como lo dijo bien claro, no lo podemos saber, pero fíjense, nos han dejado cantidad de instrucciones, lo acaba de decir ahorita el texto, nos han dejado instrucciones, simplemente no hacemos caso, es lo que pasa con los que han llegado y han formado las religiones. Fueron maestros sabios que nos dejaron normas, ¿verdad? Nos dejaron normas éticas, morales, de cómo actuar hacia el medio ambiente, hacia nuestros hermanos. Y bueno, ahí están, pasó uno, pasó otro, vino Krishna, vino el Buda, vino Cristo y cuantos otros más que están por ahí, esos son los más conocidos, que han dejado y nos han dicho todo lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Nos seguimos guiando por ese camamanas, por el libre albedrío, que lo entendemos como libre albedrío, querer hacer lo que queremos, y no es así. Esa es la mala interpretación de ese libre albedrío. ¿Por qué tenemos que acabar con todo? ¿Por qué tenemos que destruir? ¿Por qué tenemos en bienestar de qué? Nuestro, perjudicando al planeta, a los otros reinos. Entonces, bueno, esa es una enseñanza. Muy facilito decirlo porque todos estamos en ese mismo, quizás en ese mismo estado. Yo no soy nadie para decir que estoy más adelantado o nada. Todos estamos allí porque, como dicen, nos asomamos a nuestra ventana y vemos cómo está el planeta, cómo está nuestra ciudad. Estamos allí, estamos aprendiendo. Somos niños todavía. Esa es mi opinión y así lo veo yo un poquitín. Pero la idea es, como dice Caro, hay que seguir trabajando y verle la parte buena, ¿no? Y los que estamos aquí, pues bueno, cumplir eso, ¿no? Que ya nos han dado un poquito más de información y es la responsabilidad que tenemos, ¿no? Tratar de aplicarlo primero a nuestra vida. Pero gracias, Daniel, por hacer la acotación de que somos niños todavía. Por eso soy Salomoncito. Sí, niños espiritualmente, estamos en proceso de desarrollo. Sí, sí, claro, gracias. A ti, Pati, adelante. Bueno, son tres cuestiones, ahorita que mencionaron algo. Número uno, por ejemplo, en el caso de Los Ángeles, no pueden intervenir si nosotros no les podemos decir que nos ayude, porque ellos nos ayudan de diferente manera, ¿no? En ese aspecto. En el segundo, tú mencionabas hacia lo que es lo bueno y lo malo, ¿no? Tiene que haber un equilibrio en el planeta, ¿sí? Obviamente, en este equilibrio, pues van a actuar las diferentes corrientes, tanto positivas como negativas, para poder formar ese equilibrio. Y siempre va a existir así. Y tercero, en la Biblia lo menciona precisamente que todavía somos niños. Por eso decía, acérquense a mí a los niños, porque ellos tendrán el reino del cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la capacidad mental para podernos dirigir correctamente. Gracias. Gracias, Pati. Mira, así es, Los Ángeles son, bueno, es una jerarquía. En Teosofía no usamos el término, pero es la jerarquía que está más cercana al reino humano. Ellos son como los mensajeros. Funcionan más o menos como eso, son los mensajeros, pero ellos no pueden hacer nada. Si no lo puede hacer un maestro que está más alto, pues Los Ángeles tampoco, ellos no pueden intervenir, no hay manera de que intervengan en el libre albedrío de todo y en el karma de cada uno. Y en cuanto al mal, el mal es exceso o carencia de bien, es la infracción a una ley de la naturaleza. Entonces, el mal como tal existe solamente en los humanos. En la parte cósmica, en la parte universal, no existe mal. Hay una fuerza contraria. Veámoslo como la fuerza centrífuga y la fuerza centrífuga. Es la dualidad que existe desde el segundo lodo, que hay dualidad, pero no hay maldad como tal, sino que hay una fuerza contraria. La maldad como tal existe en el reino humano, que nosotros tenemos mente y entonces la mente racionaliza los deseos. Fíjate que incluso en los animales no hay maldad. No vemos a un animal matando al otro porque simplemente está aburrido y quiere matarlo. Incluso cuando ellos están peleando por comida, por territorio, etcétera, a veces el que ya está vencido se entrega.
Y si ellos era por definir o por territorio, por pareja, etcétera, cuando ganó uno, el otro se retira y siguen siendo la misma manada. No quiere decir que entonces este va a venir con reconcomio, con venganza. Es que la otra vez él me ganó, ahora yo le voy a ganar. No, ellos pelearon, terminó la pelea y listo, ya pasó. El tigre no se come al venado porque quiere hacerle daño. Es una cadena alimenticia. El tigre existe para comerse al venado, pero no lo quiere matar porque quiere matarlo por ocio. No mata por matar, mata porque necesita alimentarse. Entonces, el mal como tal existe en nosotros humanos, que tenemos astucia, que queremos venganza, que le damos raciocinio a esos deseos instintos bajos. Pero es que tiene un sentido contrario, el de la Biblia tiene un sentido contrario. Yo me estaba refiriendo a esos niños que todavía no conocemos cómo desempeñarnos en el mundo o en nuestra vida, ¿no? El caso de la Biblia dice que hay que ser como niños para entrar en el reino de Dios, que es que tienes que volver a ser puro, a despejarte de... O sea, cuando nacemos no tenemos nada, no tenemos apegos, no tenemos nada. Entonces, eso es lo que quiere decir la Biblia. Para entrar en el reino de Dios, tenemos que volver a ser como niños. Y ahí viene la alegoría de esos ascetas que se van a las grandes montañas, ¿verdad? Y dejan familia. No es que dejan familia, ya saben que no tienen que tener familia. Van dejando todo progresivamente, todo lo material, para lograr esa elevación espiritual y poder, como dice también la Biblia, hacerse uno con su padre. Entonces, es diferente ese enfoque del niño que al enfoque que le estábamos dando por la pregunta de Salomón, de que los niños que destruyen todo sin ningún tipo de conciencia ahí. En verdad, nosotros como que nuestra razón, nuestro ego, nuestras opiniones nos hacen la separatividad de lo que es la unión, que todos somos unos. Y planteándolo desde el punto de vista comparativo de la ciencia, podemos ver lo opuesto del átomo. El átomo se mantiene unido, tanto positivo como negativo, y se mantiene unido. No hay separatividad. Si se va en verdad a otro plano, ¿qué te digo? A una explosión o algo, se mantiene siempre unido, que es positivo de negativo. Nosotros no, nosotros queremos, como tú dices, haciendo la comparación de las manadas, que se quedan unidos. Nosotros no, nosotros lo podemos ver en la simpleza del matrimonio, que es una separatividad y un alejamiento, o en la separatividad que existe en las parejas cuando surge el egoísmo que quiere quitar del plano al otro polo opuesto, que es la mujer al hombre o el hombre a la mujer, y alejarse el uno del otro. Entonces hay tantos ejemplos en la naturaleza, en el universo, para aprender, y no sé, no nos ayuda el ego. Gracias, bueno. Gracias, Enrique. Excelente tu ejemplo, me gusta mucho. Los átomos podemos verlos analógicamente como a las almas. Y exactamente como dice, el átomo tiene un núcleo central, ¿verdad? Y ahí es donde orbitan los electrones, ¿verdad? Pero están mantenidos por una fuerza, ¿verdad? Esa fuerza electromagnética, que es esa disposición que tienen, esa atracción de que ellos están unidos, ellos entienden que están ahí unidos. Entonces los átomos son eso, los bloques que forman toda la estructura del universo. Realmente estamos todos juntos, no estamos separados, pero nosotros nos sentimos separados. Eso es lo que nos cuesta entender, de que cuando yo le hago algo a alguien, me lo estoy haciendo a mí mismo. Que es muy difícil, todavía no lo podemos racionalizar, o por lo menos yo no. Entender y asimilar que todos somos uno, desde la piedra, o sea, desde, como dijiste, desde lo más básico, desde el átomo, hasta el sistema solar, el universo. Y fijémonos también cómo funciona el sistema solar. El sistema solar es el Sol es como el núcleo central del átomo, y que tiene a los planetas que están allí y que se mantienen unidos con la fuerza de gravedad. Entonces, es una visión fractal de lo que nos mostraste, es una analogía perfecta. Muchas gracias por traernos
a colación, y es lo que nos estás mostrando, que cómo funciona en el macro, cómo funciona en el microcosmos. Es una forma de enfatizar la unidad fundamental de la naturaleza en las diferentes escalas, desde lo más chiquitico hasta lo inmensamente grande. Gracias, Enrique. Y Enrique, ¿verdad que bien importante? Porque ellos comparten también los electrones, ¿no? El átomo. Pero entonces, ¿qué hacen? Fíjense, comparten. Ellos no es que se pelean para quitárselo, se comparten los electrones. ¿Y qué hacen? Bueno, ahora forman parte del otro, siguen siendo uno. Y aunque sean elementos diferentes por fuera, siguen siendo todos átomos. Átomos de diferentes elementos forman nuevos elementos, pero siguen siendo átomos. Lo mismo, siguen siendo la misma esencia. De verdad que muy bonita El ejemplo que nos dio. el ejemplo que nos colocó Enrique. Gracias, Carlos. Gracias, Enrique, gracias, Daniel, y gracias a todos. Bueno, hemos llegado al final. Gracias a todos por su presencia, por su energía, por sus comentarios, por sus aportes. Esto es un grupo de estudio y pues de todos aprendemos. Siempre podemos aportar. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días, que sería el jueves 31 de junio.